Moreno, voy a ser el docente que les voy a editar el curso de diseños uno, plantas de potabilización de agua, en el desarrollo de la primera fase del primer semestre que adelantan a nivel del programa de especialización a nivel virtual. Arrancamos de una vez con la temática, van a ser 8 sesiones, 1 hora diaria, de 5 a 6 de la tarde. En la plataforma quedan grabadas las presentaciones para consulta. En el Canvas se les deja el material de consulta, tareas, actividades y material de trabajo. Iniciamos de una vez con la temática de hoy, que son los aspectos técnicos que se deben tener en cuenta en el diseño de una planta de agua potable. Normalmente cuando hablamos de una planta de agua potable, inicialmente vamos a retomar los conceptos Hola, profe, relacionados. buenas tardes, ¿me escuchas? Qué pena. Sí, buenas tardes, los escucho ya estoy ya en conexión, ¿sí? Hola, profe, Con profe, esta, ¿la clase se va a desarrollar todos los días a estas horas? Sí, señor, es la que está programada en la plataforma Ok, y gracias. queda grabada, ¿sí? Ustedes entran directamente a la plataforma del Canvas, donde dice módulos, donde hablan encuentros sincrónicos. Ahí pueden descargar la grabación de la clase, ¿sí? Vale, profe, ¿De acuerdo? gracias. Ahí tienen toda y como les decía en la parte de introducción, arrancan también dentro de toda la que es la temática del desarrollo del curso relacionado con la fase de diseños uno de plantas de agua potable. En el semestre ustedes van a ver dos diseños. El primer diseño pues es la enfocación en las partes de lo que son aspectos de cómo debe tener en cuenta una planta de potabilización, la parte de fuentes de captación para requerimientos de la planta, la parte de tratamiento de tratabilidad de agua y la parte de manejo y remoción de gruesos y finos. En este caso, lo que son coeficientes de arrastres, mezclas rápidas, estimación de parámetros para evaluación de sedimentos. Entonces arrancamos ya con la primera parte, que son los aspectos técnicos relacionados con cómo definimos una planta de agua potable. Normalmente, si nos vamos directamente a la norma, que tenemos que tener en cuenta, la norma viene del RAS, de la 1096 del 2000, ha tenido varios cambios en 2005, 2010, 2017, cuando salió la resolución 330. En el 2021 se hicieron algunas modificaciones a la resolución 330, más en la parte de artículos y algunos aspectos de forma y de algunos aspectos relacionados sin criterios de ajuste con la resolución 799 de 2021. Cuando hablamos de lo que es aspectos con un sistema de potabilización, se han definido 10 pasos que se definen en la etapa de conceptualización y planificación. Para un proyecto tanto de agua potable en aguas residuales, se van a manejar estos 10 pasos o 10 etapas, que es la definición del nivel de complejidad, está relacionado con los habitantes, la justificación del proyecto, cuáles son los motivos, cómo se define su alcance, la parte del banco institucional, si la empresa va a ser privada, pública o mixta, las acciones legales, en este caso, cómo va a estar constituida la empresa como tal, los aspectos ambientales van a estar relacionados con la concesión de agua, permisos y demás, no solo también la parte de auditoría, gestión ambiental dentro de los sistemas de potabilización y los aspectos sanitarios, la ubicación dentro de los planes de ordenamiento, expectativas que se tengan dentro de estos sistemas, ampliación no solo los sistemas de acueductos, sino también en la planta como tal, por parte a nivel municipal, departamental o regional. En el paso 7 se hace enfoque a la definición del alcance del proyecto, cuáles son las prioridades que se tenga dependiendo al volumen y que diríamos en este caso al número de habitantes que tengamos. En el paso 8 hablamos de los estudios de factibilidad, estudios previos que se deben desarrollar. Paso 9 en la parte de que son alternativas y la optimización económico-financiera. Y paso 10 la evaluación, en este caso estaríamos enfocados en la parte socioeconómica. Hay unas fases que se deben tener en cuenta, lo que es en el diseño de una PETAR, son los estudios básicos mínimos, donde uno como ingeniero debemos tener en cuenta todos los requerimientos que se den entre las condiciones generales, consultar todo el material bibliográfico existente, mirar la verificación de la disponibilidad de agua, los estudios geológicos, los estudios cartográficos, fotográficos, topográficos que se tenga, la evaluación de esa infraestructura existente en servicios,
miraríamos la disponibilidad de energía eléctrica, vías de acceso, disponibilidad de maniobra y estudios socioeconómicos. Normalmente cuando se hacen todas estas verificaciones dentro de los estudios mínimos, nos vamos directamente a lo que nos dice la norma. La norma nos habla dentro de la misma 330 con las modificaciones de la 799 de 2021 y la 908 de 2021, y también se incluye el aspecto del RAS rural para niveles de los acueductos veredales o rurales, donde se están contemplando aspectos más importantes dentro de la verificación de estos parámetros, de cuál es la resolución, en este caso la 844 de 2018, donde estamos contemplando cuáles son los aspectos a tener en cuenta dentro de la reglamentación por parte de estándares en la definición de un sistema de acueducto. No se escucha, profe. Ingeniero, tiene el micrófono apagado. Evaluamos en este caso todos los aspectos relacionados con un proyecto de infraestructura hidráulica. Normalmente cuando uno verifica la norma, la 330 y la 799, ahí nos dan un listado, es decir, qué procedimientos deben tener en cuenta los ingenieros, en este caso la ingeniería. Primer aspecto, tener dentro de la parte descriptiva un diagnóstico, diríamos en este caso detallado, como se dice, en la misma norma, ¿sí? Y como describíamos dentro de los estudios básicos, la población, las características socioculturales, la cuantificación de las demandas y caudales, miraríamos la parte del alcance, los estudios básicos, alternativas y todo el aspecto, diríamos, dentro de lo que es la formulación de un proyecto como tal. Normalmente también dentro de esa misma norma hay una serie de normas complementarias que ya se han, decir, da una fortaleza para los estudios en este caso, donde vamos a enfocarlos, que son las normas, en este caso, de diseño de acueducto de la EPM Medellín, que son básicas y de refuerzan, en este caso, para los estudios en sistemas de acueductos, no solo también en las plantas. El catálogo de normas de especificaciones técnicas de la empresa de Acueducto de Bogotá, donde ellos establecen sistemas de información y normalización técnica, que se le conoce como el SISTEP, formulada en el 2020, donde nos dan directrices y en la parte más para los sistemas urbanos, las normas técnicas colombianas, las NTC que están ya homologadas con base también a la enfocada a la calidad de los materiales que se emplean en sistemas de abastecimiento de agua, acueductos y alcantarillados y en las plantas. Las normas técnicas internacionales, en este caso de la American Water Works Association, que está enfocada no a la parte de los criterios, parámetros de diseño, especificaciones técnicas de material, y las normas técnicas ASTM de la American Society for Testing of Material, en donde hablan dentro de los aspectos también recomendaciones, precauciones, parámetros y estándares de calidad. Normalmente cuando se hacen estas verificaciones, es importante dentro de los criterios mirar cuáles son las actividades que se deben desarrollar como preliminares. En este caso, hablamos de los diagnósticos detallados que se deben tener en cuenta para iniciar estos tipos de estudios, evaluar cuánto es la población que se va a beneficiar y cuánto va a ser la afectada, mirar todos los aspectos socioculturales de la población en este caso, identificar las demandas y las necesidades y el diagnóstico de la evolución de esos sistemas existentes. Normalmente cuando hacemos toda esta estandarización, si nos vamos a la norma directamente, donde nos contempla en este caso, en el artículo 100, nos hablan cómo debemos ubicar una planta de potabilización. En este caso,
tenemos que mirar dentro de los POT cuál es la disponibilidad de los predios que tenga el municipio o la población. Tenemos que decir si se va a hacer un proyecto inicialmente o ya está mejorando, que tenga el sitio priorizado, que tengan todas las condiciones mínimas que se dicen a nivel de geomorfología, geología, geografía, orografía en general, y si hay aspectos de alternativas, por ejemplo, cuando son sistemas que no, la fuente de captación no es eh, superficial, sino es por bombeo, puede ser de un lago, un embalse o pozo profundo, debemos tener también alternativas de las ubicaciones de las estaciones de bombeo. Hay otro aspecto que se debe tener en cuenta en la evaluación de las fuentes no convencionales de energías renovables, que son los FNCR. Esto es importante también para tener la fase de operación de la planta. En los terrenos también donde estén ubicados no tengamos problemas de evacuaciones de agua, inundaciones o que estén en zona de riesgo. Eso es importante que se verifique. Cuando hacemos ya la parte también, dice que se debe tener también una área para disposición de manejo de lodos, que es lo que se busca. También debe garantizar en este caso el ingreso para la circulación de vehículos en general, camiones de carga, equipos de construcción, mantenimiento en general. Todo esto que diremos son los aspectos mínimos que nos pide la norma para definir la ubicación o si la planta que está ya instalada, ubicada, cumple estos requerimientos mínimos para hacer esa aceptación dentro de su fase de funcionamiento y operabilidad. Normalmente cuando vamos a empezar a evaluar una planta, ya esté estandarizada, esté construida, esté operada o la vamos a diseñar nueva, la vamos a ampliar, la vamos a rehabilitar, la vamos a complementar. Tenemos que hablar lo que nosotros llamamos los riesgos. Cuando hablamos de los riesgos, hay unas matrices que tenemos que aprender a evaluar. En este caso, tenemos que tener en cuenta los componentes que se manejan, en este caso, para el sistema de acueducto. Estaríamos en el de la planta como tal. ¿Cuáles serían? Hablaríamos de la captación, su aducción, su desarenador, ya la planta como tal, con cada de sus componentes. Su sedimentación, su floculación, su filtración, si hay aireadores, si hay condiciones de estabilización, ablandamiento, si hay mezclas rápidas, si hay los filtros, la unidad de cloración y sus tanques de almacenamiento y su red de distribución. Diríamos, acá cuando hablamos de planta, tenemos que involucrar también el componente, lo que nosotros llamamos los sistemas de acueductos. Normalmente aquí uno evalúa cuál es la fuente que se genera ese peligro, ese riesgo, qué tipo de riesgo, si es natural, antrópico o causal. Hay muchos factores que me pueden enseñar qué tipo de peligro se clasifica. La puntuación lo tomaríamos de este color de estas matrices de proyecto. Los colores rojos se definen muy altos, los naranjas altos, los amarillos hablamos de condiciones moderadas, los verdes bajos y los calificamos a nivel de probabilidad de casi seguro, muy probable, posible, poco probable o raro, y en los impactos pueden ser insignificantes, menores, moderados, mayores o catastróficos. En este caso estaríamos haciendo una matriz de carácter cualitativo, que es la parte de puntuación de color. Cuando hablamos de la clasificación de riesgo, es la terminología que tenemos en cada color, y las medidas preventivas, miraríamos que son los planes de mitigación que sale de un estudio de impacto ambiental o el plan de manejo ambiental, donde podemos identificar, o si hacemos un estudio de impacto, ya sea por las metodologías que de pronto ustedes conocen, Betel, Colón, Leopold, la RAN, hay varias formas de análisis cualitativo, podemos formular qué tipos de medidas preventivas podemos darles y qué tipos de medidas a implementar, a desarrollar como tal. Dentro de ese desarrollo de los riesgos, cuando uno hace el análisis del riesgo, que es lo que nosotros nos centra, previamente hayamos identificado, lo evaluamos, miramos la revisión y vemos qué tipo de tratamiento, damos la clasificación, la que acabamos de describir. Decidimos si es una cualitativa, la consecuencia o el impacto. Aquí tenemos las descripciones, cuándo es insignificante, cuándo es menor, cuándo es moderada, cuánto es mayor y catastrófica. Si lo miramos acá, la escala la tenemos aquí en la parte inferior. Cuando hacen estas clasificaciones, normalmente hay muchos, le da también el nivel de 1 a 5, si le queremos dar valores ya cuantificables. Eso está contemplado en la norma ISO 31000. Normalmente cuando hacemos estos parámetros, lo que se busca, normalmente mirar también otra condición, que es el análisis como tal.
donde le podemos también a nivel cualitativo por letras y damos una descripción de raro, probable, posible o casi cierto, que son las con sus descripciones respectivas. A la vez se define esa matriz cuando ustedes ya la califican dentro de ese proceso que se ha definido cómo va a ser nuestra planta. Hacemos la matriz ya considerada, podemos a nivel numérico o por letras, donde en este caso si vamos a emplear letras, E sería un riesgo extremo, A un riesgo alto, M es un riesgo moderado y B es un riesgo bajo. Y lo llevaríamos a una matriz de colores, que es lo que se busca dentro de este tipo de análisis. La primera fase que uno evalúa son las fichas básicas, técnicas. Tenemos así sea un proyecto para iniciarlo en una base inicial, un base de desarrollo, un proyecto que esté implementado, que esté operando, lleva varios años. Vamos a manejar una serie de fichas que podemos sacar un diagnóstico, un estado, en qué condiciones están los sistemas de abastecimiento, las fuentes, la calidad de agua, las estructuras y cómo me va a llegar a la planta, que es lo que se busca. Aquí vamos a desarrollar que estas van a ser las actividades que ustedes encuentran en el Canvas, donde están definidas las tareas. La primera formulario que vamos a hacer es el diagnóstico del estado de la microcuenca, si es una fuente hídrica, si es un lago, si es un embalse, si es un pozo profundo. Tenemos que evaluar, por ejemplo, el nombre de la fuente abastecedora. Si es un río, su quebrada, su lago, embalse, su nombre. Si es un pozo profundo, escribir pozo profundo, aguas subterráneas. La ubicación, vereda, municipio. Cuando hablamos de la temperatura promedio, estamos enfocados a la temperatura del agua, porque con este va a ser nuestro factor para empezar todos los análisis que requieren, por ejemplo, velocidad de sedimentación. Necesitamos la temperatura del agua para estimar las viscosidades cinemáticas. Verificar si tiene permiso de concesión, sí o no. La altitud, en este caso, el punto de captación, las análisis de lluvia requeridas que se tengan, las condiciones económicas de la zona, qué tipos de uso de agua se están dando, cómo es el estado de la vegetación, o sea, zonas de recarga, zonas hídricas, el uso actual de si es de agricultura, si es ganadero, si es industrial, pecuario en general, verificar si hay vertimientos en la parte de mantenimiento, la distancia de los afloramientos zonaceros, qué caudales se están registrando en periodos secos y en periodos de lluvias, y cuántos son los caudales máximos horarios y los caudales máximos diarios establecidos. A la vez, se hace una caracterización, en este caso, de la fuente hídrica, con base a la resolución 2115, y se hacen también los parámetros de los hídricas, que son los índices de riesgo en las fuentes como tal. Normalmente cuando encontramos estos parámetros, vamos a hacer a la ficha siguiente. La ficha siguiente nos hace referencia cómo evaluamos la captación, en este caso el tipo que tengamos y la línea de adducción. En este caso hay tres, diríamos, aspectos a tener en cuenta. El primer aspecto que vamos a evaluar es la captación y la línea de adducción. El segundo aspecto evaluaremos la parte de diseño y operación y el otro aspecto sería la parte de mantenimiento. Entonces volvemos al primer aspecto que es, en este caso, la parte de captación. Acá tenemos que mirar qué tipo de estructuras se tienen, si son bocatomas, si son estaciones de bombeo en general. Miraríamos en este caso también cuál es el estado actual, si hay, cómo están las condiciones de obras, si hay facilidades en la parte de operación, mantenimiento, y miramos qué medios de protección se tiene, qué elementos se tienen, por ejemplo, para medición de caudales, cómo es la zona de acceso, el estado de las coberturas vegetales alrededor y las líneas de adducción. Entonces aquí nos dan una serie de aspectos a tener en cuenta que son los lineamientos a comparar y miramos con base a la norma. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en grupos? Se van a reunir en grupitos de 3 según el número de estudiantes que estén inscritos en el curso y vamos a tomar un proyecto específico de un acueducto de un municipio con su planta respectiva y vamos a hacer este análisis, este diagnóstico. ¿Sí? O parcialmente, si se dan estas condiciones, tenemos que incluir las observaciones. Entonces ya les queda el formato para ir desarrollando cuál es la condición de los aspectos actuales, cómo están esas líneas de adducción y las captaciones, qué tipos se están empleando. En la parte cuando hablamos del diseño y operación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuánto es el periodo de diseño, porque hay muchos acueductos que ya han cumplido su ciclo de diseño, su planta también llevan 30, 40 años operando,
requiere lo que nosotros llamamos una actualización, un mejoramiento, una complementación o ampliación, ¿sí? Mirar los caudales de diseños que se tenga, las condiciones de los filtros, lecho filtrante, la parte operativa, medición de caudales, análisis de parámetros básicos del agua en este caso, y los proyectos de procesos de dimensión. Y la parte de mantenimiento. Tienen también cuáles son los contenidos mínimos a evaluar en este caso, y miraríamos también los lineamientos que tenemos que hacer los comparativos de las observaciones que tengamos en cuenta. Y miramos si se cumple o no con sus observaciones. Si no cumple o parcialmente, entonces vamos a darles las observaciones que encontremos. También en esta fase se recomienda hacer los análisis de parámetros de, en este caso, de calidad de agua, donde van a ser los puntos de muestreo, evaluar con los IRCAS y los parámetros que establece la norma la 2115. Normalmente cuando hacemos esto, pasamos a la estructura siguiente, que son los desarenadores. ¿Cómo los evaluamos? En los desarenadores el mismo aspecto, diríamos los aspectos generales, cómo está su ubicación. Hay plantas que a veces, por ejemplo, en el caso de las estaciones de bombeo de pozos profundos, son desarenadores a pequeña escala o no lo requieren. Mira si una estructura son existente con las condiciones que se tienen, cómo son su dimensionamiento, si en el caso de los acueductos superficiales, de aguas superficiales, en este caso que toman sus aguas de ríos, quebradas, cuánto puede ser el dimensionamiento que se tiene, mirar si están las relaciones mínimas que nos dice la norma con relación a los desarenadores, si están dentro de los estándares, los parámetros que nos dice la norma, y si veamos cuál es la zona de su ubicación y los medios de protección. Y se le da también la condición si cumple o no. Hay otros aspectos dentro de la parte de diseño y operación de los desarenadores que es importante. Cuando hablamos de la parte de diseño y operación, similar a la parte de lo que llamamos de captación y la línea de adopción. ¿Cuál es su periodo de diseño? Su caudal de diseño, si hay módulos deflectores, si es de paso directo, qué tipo de profundidades mínimas masivas opera, maneja, cuál es la carga superficial que se está operando o se tiene, cuántos son sus tiempos de retención, la parte de dispositivos de lodos, la velocidad del serenador que se maneja en este caso de las partículas, si son arenas finas o arenas gruesas. Entonces aquí es donde vamos a verificar qué criterios se están aplicando, si es los principios de Stowe o los principios de Newton o de Allen, que se manejan de acuerdo al tamaño, en este caso, los sedimentos, y mirar cuántos son los caudales de entrada que se dan, en este caso, de tipo de estructuras. Ya en la parte de mantenimiento, se mira con qué frecuencia, qué periodicidad se da, y otros aspectos que son las inspecciones. Pero también se hace todo similar a lo que es la parte de caracterización de agua, su punto de muestreo, qué parámetros se están analizando, si hay toma en la parte del IRCA, que es el índice de riesgo de calidad de agua, y mira qué valores mínimos permisibles se tienen en cuenta en la 2115. Acá en los desarenadores normalmente en la práctica se maneja son temperaturas, turbidez, color, porque no estamos haciendo decir procesos de coagulación, solo a excepción de que se haga una mezcla rápida. Cuando hablamos de la planta, que es el otro componente, ya la planta del desarenador, diríamos, nosotros inicia nuestro proceso. En los aspectos generales, en la planta de tratamiento, tenemos que definir qué tipo de tecnología se está manejando, que esto es importante. ¿Cuál es el tren o las unidades de tratamiento que tiene la planta? Mirar cómo va a ser esa caracterización de esa planta, porque hay las convencionales, las estándar, hay las plantas compactas, hay que tener mucho cuidado también en eso. ¿Cuál es el estado actual, por ejemplo, de los sistemas que llevan ya operando? ¿Qué medios de protección se tienen? Cuenta con elementos de mediciones de caudales. Está localizada en zonas de fácil acceso. Entonces aquí es lo mismo. Si cumple o no cumple, hacemos las observaciones. Normalmente cuando miramos en la parte ya de la planta como tal, cuando vamos a evaluar, es importante tener en cuenta la parte de lo que son los diseños de operación. ¿Cuál es su periodo de diseño en este caso? Las caudales, sus filtros, el hecho, la operación, la medición de caudales, los análisis de parámetros básicos y los procesos de desinfección. Una vez se dicen en la planta contenido qué tipo de unidad y el mantenimiento, normalmente va a enfocar en los filtros. Y hay que hacer también caracterización del agua, que es básico. Entonces, cuando entramos a evaluar la planta, acá es importante que tenemos que aprender es evaluar un esquema de procesos. ¿Cómo planteamos un esquema de procesos en una planta?
Lo primero que tenemos que hablar, ¿cuál es la condición del agua cruda que vamos a tratar? ¿Qué tipo de pretratamiento le vamos a hacer? Ahí va a inicial, hacer qué tipo de caudales medimos, hacemos también las caracterizaciones físico-químicas, microbiológicas, miramos si ahí se requiere, ya dependiendo de la caracterización física, cuando veamos la parte de tratabilidad, hay unos estándares para empezar, de acuerdo a los 9 parámetros que se manejan, definimos el nivel de calidad del agua, en este caso, de acuerdo a su grado de contaminación, cómo podemos tratarla. ¿Por qué hablamos de grado de contaminación? En un agua cruda podemos tener trazas de vertimientos, aguas arriba, otras cargas adicionales, normalmente que se dan en muchos en nuestros acueductos a nivel municipal. Entonces ahí podemos ya definir cómo hace la dosificación de coagulantes, los ayudantes y qué tipo de operación de dosificadores vamos a emplear. Hacemos también una fase de floculación. Aquí en este caso es importante, es una mezcla lenta. Aquí miraríamos qué tipo de floculadores podríamos implementar. Un horizontal, un vertical, una Alabama o un helicoidal. Miramos también la observación del tamaño del flow si se requiere. Hacemos también fases de sedimentación, a veces están invertidas. Miramos la operación de los sedimentadores, si son convencionales, si son de alta tasa de placas planas o si son lamelares o lo que ustedes conocen, lo que nosotros llamamos tipo colmena. Pasamos toda la fase a un proceso de filtración, donde hacemos medición de turbidez y color, ya me dan unos estándares. Ahí la norma nos dice que cuando llegue el agua a un filtro, se debe tener que tenga una unidad de color menor a 8 de turbidez menor a 8 y el color menor a 20, que es lo que se establece. Hacemos en la filtración una medición de turbidez a la salida, pasamos a la desinfección, donde hacemos la dosificación de cloro, miramos la medición de ese cloro residual, aprendemos a construir la curva de ese cloro, cuál va a ser la posición del rectómetro para hacer esa medición, y podemos hacer también estabilización, en este caso de los pH, con dosificación de calcio y son ácidos. Pero a veces nos toca que hacer la estabilización de pronto en la fase de pretratamiento, en la fase antes de la coagulación. Porque a veces cuando tenemos aguas y en muchos casos, muchas plantas, dependiendo de la calidad, la estabilización a veces las hacen en la parte final después de la desinfección o al contrario, en alguna fase intermedia dentro de los procesos sanitarios. Hacemos almacenamiento en los tanques y llevamos ya lo que es el cumplimiento de la 1575 y la resolución 2115, donde vamos a garantizar un agua tratada para la comunidad. En los modelos de plantas que ustedes conocemos, tenemos las plantas compactas, que son estándares de agua cruda, que ya no es el paquete que nos venden. Aquí les traje unos esquemas de los modelos donde ustedes van a manejar el agua cruda. Tenemos un área de mezcla rápida de homogenización, floculación, hay sedimentación, semitubos, áreas de filtrado y directamente van con su unidad de clarificación que se conectan en la tubería, que son los sistemas que muchos conocemos en municipios que se han dado por la magnitud que se manejan a pequeña escala. O sea, hablaríamos en este caso cuando estamos empleando poblaciones menores a 2.500 habitantes. Y las plantas de tratamiento, normalmente las estándares que nosotros conocemos, aquí tengo un modelo de la planta de Tivitop, la que estemos en Bogotá, la planta de Igual, donde vamos a establecer los modelos, que en este caso, donde me describen cómo va a ser la captación, las cámaras de mezclas, los floculadores, los sedimentadores, las unidades de filtro, los depósitos de las aguas filtradas, la desinfección y los tanques de reserva, si hay unidades complementarias como bombas, que es el modelo de plantas de agua potable que encontramos a niveles de poblaciones mayores a los 60.000 habitantes. Inclusive la misma norma nos habla que ya tenemos que hacer disposición de telemetría. Ya al evaluar los tanques de almacenamiento, que es la otra estructura, acá tenemos lo mismo, aspectos generales del tanque. Cuando hablamos de los aspectos generales del tanque, estamos haciendo referencia a qué tipo de tanque se tiene implementado, si es un tanque enterrado, semienterrado o elevado. Es normalmente hay que tenerlo en cuenta. Dónde va a estar su ubicación y sus dimensiones, que sería la parte de aspecto general del tanque. En la parte de diseño y operación, evaluamos cuál es el caudal que se tiene para este tanque de almacenamiento, su capacidad en metros cúbicos, cuántos son, cuántos números de tanques se disponen, si hay de almacenamiento, de compensación y cuáles son los volúmenes que se están manejando. Hacemos también la misma análisis, si cumple o no cumple con base a la norma. Miramos la parte de mantenimiento. Todos son las labores, en este caso de limpieza,
para generar, en este caso, con procesos desinfectantes, compuestos colorados, me garantice, en este caso, una buena labor, no solo de sanidad, que el agua no se me contamine. Y hay que hacer también aspectos de caracterización del agua. Punto de muestreo, parámetros, valores obtenidos, el IRCA en este caso si se requiere, y verificación de algunos parámetros de la 2115, que ya es el agua tratada. Y en la red de distribución hacemos lo mismo. Miraríamos los aspectos de la red. Acá es importante qué tipo de material de tubería se tiene, cuánto lleva operando, su vida útil, accesorios de la red, qué tipo de accesorios se disponen, si hay micromedidores domiciliarios, cómo se están haciendo las inspecciones, y se habla de mantenimiento. Acá no se hablan los aspectos de diseño, porque la red está sujeta más al material de la tubería, que usted sabe que las tuberías se hablan de vida útil de 30 a 50 años. Y la parte hay que hacer caracterización de agua. Normalmente aquí también se enfoca al hacer todo lo que es la parte de los cloros residuales. Hay un aspecto que debemos tener en cuenta, que es la medición de caudal. En la norma nos establecen en la 330, en su artículo 73, donde tenemos que hacer las mediciones de caudal en nuestro sistema, tanto de acueducto como la planta. Se deben ubicar, uno, a la entrada de la planta de tratamiento, por cada una de las fuentes, a la salida de los sistemas de bombeo, pozos profundos si los hay, a la salida de la planta de tratamiento, en la red de abastecimiento, en donde tengamos entradas de sectores hidráulicos, y la salida de los tanques de almacenamiento. Estamos hablando de 5 puntos. Aquí se habla de un aspecto importante que es la telemetría. En el artículo 73 de la misma resolución 330 del 2017, nos dicen que para poblaciones mayores de 60.000 habitantes, todos los equipos deben estar provistos de un sistema de telemetría, o sea, donde nos midan en tiempo real los registros automatizados de control, flujo, presión y niveles, y también como caudales. También es importante con qué periodicidad, con qué secuencias se están dando. Acá les coloco, de telemetría. Estos pueden estar sujetos a cada planta, cómo está en la ubicación de sus procesos. Entonces aquí tenemos una ubicación del agua cruda, las unidades de turbímetro, los coagulantes, los mezcladores, hay clarificación, filtros, turbidímetros, monitores, en este caso de control, que es lo que hace la parte de telemetría, y mirar las partes de cloración y cómo está saliendo el agua tratada. Y ahí tenemos a veces unos excedentes y hay de recirculación. Para cada planta varía. Eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Hay aspecto importante también cuando hablamos de los macromedidores, la ONAP. La ONAP es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que está regido bajo la norma internacional ISO, la IS 17025, donde nos hablan todos los requerimientos que deben tener los macromedidores que vamos a instalar tanto en el sistema de acueducto como en nuestra planta. Y dice que también se debe cumplir bajo la resolución 457 de 2008. Dice que aquel que no se puede adicionar, modificar o sustituir, siempre y cuando hay que hacer esa verificación y calibración de esos equipos de medición. Normalmente aquí se hablan tipos de medidores de tipo Boltzmann, que diámetros hasta de 6 pulgadas. Cuando hablamos de estos parámetros, que es importante, acá vamos a encontrar los tipos de macromedidores. El estándar, el ultrasónico y el de doble sensor. A medida de estos se manejan muchos más, digamos, este es el más usual, pero ellos tienen que tenerlos en cajillas con protección para que no se los roben. Son, decir, amigables a los amigos de los ajenos. A la vez también, cuando hacemos ese tipo de instalación de macromedidores, se solicita a los proveedores, ¿sí?, que nos den las fichas técnicas. Las fichas técnicas me va a indicar cuáles son las medidas de tipo de macromedidores según el diámetro. Va a tener una serie de medidas. En este caso me está indicando normalmente sus longitudes, su altura, sus anchos, sus diámetros y el peso, de acuerdo al diámetro que estemos manejando, y también me dice qué tipos de caudales nominales, máximos, instantáneos, de transición mínimos y lecturas máximas que se tienen en cuenta con su curva de pérdida de carga. Esto es importante, ¿por qué? Porque podemos regular en un macromedidor, por ejemplo, con las válvulas, para las entradas y salidas, tanto del agua cruda como el agua tratada. Normalmente cuando hacemos estos parámetros, se busca mirar también en la parte de los prediales, lo que nosotros llamamos en el artículo 75 de la resolución 330, se hablan de los micromedidores, los que nos llegan a nuestras casas, a nuestras condiciones de
conjuntos multifamiliares, a nivel todo lo que nosotros diríamos en la red de catastro. Normalmente hay estándares que tenemos que están regidos también bajo la directriz de la UNAP, donde vamos a definir cuáles son los parámetros básicos que se tienen en cuenta cuando hacemos esta verificación de la norma bajo la directriz de la ley, del artículo 145 de la ley 142 del 94, que es la de la Superintendencia de Industria, donde servicios públicos domiciliarios, donde se me establecen también unos requerimientos que debemos tener unos como usuarios, cuánto es el caudal que se tiene. Entonces aquí, esta sería la primera fase, donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar cuántos son los parámetros que ustedes vamos a tener en cuenta para hacer un ajuste, una verificación de todos los requerimientos mínimos que se nos dan para una planta. Entonces, volvemos aquí dentro de esa fase. Aquí les coloqué una parte adicional que tenemos que tener en cuenta. Para nosotros es importante. De pronto ya en su curso de acueductos les va a servir también como fase complementaria evaluar las poblaciones. Nosotros, cuando estemos evaluando la planta, vamos a mirar unos aspectos, estos diría, los puse como complemento, que es anexo. A veces cuando nos olvidamos, vamos a evaluar la planta como tal. Lo primero que me preguntan, van a decir, ingenieros, ingenieras, ¿qué caudal va a manejar la planta? Es la pregunta de todo. ¿Para cuántos usuarios o cuántos habitantes le vamos a entregar el agua tratada? Si lo vamos a manejar por usuarios o lo vamos a manejar por habitantes. Entonces, ese es el mismo principio que nos aprendemos para evaluar, en este caso, los sistemas de captación. Entonces, vamos para evaluar, por ejemplo, cuando vamos a iniciar nuestra bocatoma, que es el sistema de acueducto. Entonces, la primera que tenemos que tener en cuenta dentro de esos requerimientos, la norma nos habla inicialmente de los conceptos de dotación y caudal de diseño dentro de los programas de desarrollo de proyectos de sistemas de potabilización. En la norma inicial, en la 1096, que fue modificada por la 330 y la 799, nos hablaban de los niveles de complejidad. Acá hay todavía apartados dentro de la modificación de la 330 y la 799, ciertos estándares con base a la población. Se mantiene todavía este criterio. Pero si vamos al RAS rural, aplica este criterio, que es curioso, ¿sí? Y si miramos a las fichas técnicas del RAS, nos hablan también de los 4 niveles de complejidad: bajo, medio, medio alto, alto. Para poblaciones bajas, menos de 2.500 habitantes; medio, de 2.501 a 12.500; medio alto, de 12.501 a 60.000; y alto, mayores a 60.000. Normalmente, en este caso, cuando uno habla de esos niveles de complejidad, cuando vamos a hacer, hubiera una modificación sencilla, que se llegó a una resolución 330, en este caso la dotación neta máxima, de acuerdo la tomaron con base a la altitud. Para altitudes a las poblaciones ubicadas a mayores a 2.000 metros, se considera una dotación neta máxima de 100 litros habitante día, entre 1.000 a 2.000, 130 litros habitante día, y menores a 1.000, entre 140 litros habitante día. Diríamos, para los operadores, ellos manejan este criterio. Ellos los manejan por usuarios. No ha habido cambio de la norma inicial, donde ellos se establecen de acuerdo al nivel de complejidad. Si van por zonas, por climas templados y fríos, ellos manejan estas dotaciones por suscriptores. O sea, ¿qué quiere decir? Si en una casa vivimos 5, no van a ser los 5 habitantes, sino un suscriptor. Hay casas de 6, 8, 10, depende del número de personas que tengamos a nivel residencial. Y en zonas cálidas también se manejan los rangos. Entonces, ¿qué quiere decir? En zonas cálidas las dotaciones van a ser mayores. Lo mismo que ocurre acá en zonas menores a 1.000 habitantes, 1.000 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de 140 litros habitante día. Mire que es proporcional, se mantienen esos principios. Además, les coloco un listado que de pronto les va a servir para su curso de acueductos. Cómo se evalúan, cuáles son los rangos a tener en cuenta, lo que nos da la norma, sobre los consumos mínimos en comercio, los consumos, en este caso, de servicio para personales en esas industrias, consumo para producción de algunos tipos de industria,
como también en este caso me hablan en metros cúbicos días, litros trabajo por jornada. Si miramos aquí, cada uno tenemos las unidades donde se van a trabajar de acuerdo a la actividad donde se están haciendo los consumos de agua. Hay otros aspectos que también los vamos a tener en cuenta para fines públicos. Aquí me definen el tipo de consumo en qué unidades, y la parte de usos escolares, los consumos institucionales y los consumos en hoteles, de acuerdo también a la ubicación de los climas en la zona. Me está definiendo si es un clima templado, si es un clima frío, cuántos son los consumos en litros por habitación día o cuarto, yo llamo. Aquí se parte también dentro de otro criterio que es importante, donde van a retomar dentro de su curso de especialistas cómo evaluamos esos periodos de diseño en los sistemas de acueducto. Esto está ligado cuando nosotros ya diseñamos nuestra bocatoma, ¿sí? Que es importante. ¿Cuánto es el caudal que va a ser nuestro sistema de acueducto? Con eso ustedes ya evaluamos la línea de aducción, los desarenadores, la planta, la red de distribución. Entonces, lo primero que uno evalúa en el RAS, en la tabla B42 del RAS, nos hablan de todas siguen de los niveles de complejidad. En la resolución 2320-2009 se hablan también de las obras de captación, los periodos de diseños que están contemplados en el RAS y en la resolución 330. Hoy quedó toda analizada a 30 años. Pero si miramos en la 844-2018, el RAS rural, nos hablan de 20 a 25 años. Entonces, así sea para las dos metodologías que nos enseñan de los sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de acueductos, acá se ajustan a la tasa de crecimiento de población. Entonces aquí le puse más o menos datos, cómo ha sido la población nacional, y aquí manejamos los censos. En el Canvas les puse los registros del DANE hasta el 2035, hasta a nivel nacional, el consolidado por municipios. Ahí van a encontrar datos de la cabecera municipal, cabecera rural, de cómo se establecen estos datos. Es importante también que los tengan en cuenta cuando nosotros evaluemos el caso, lo del DANE. Van a aprender a aplicar estos métodos. El primer método que se habla es del método aritmético, donde podemos evaluar cuánto es la tasa de crecimiento en poblaciones pequeñas. Pero también tenemos poblaciones de complejidad medios a altos. Se aplica a los promedios. Se hablan del aritmético. Hablamos también del geométrico y el exponencial. Estos tres métodos se enfocan uno en una parte en la población de los últimos censos, donde vamos a consultaros en las plataformas de DANE. Ya en el Canvas tienen las 12 bases que les va a servir para su curso de acueducto y curso de alcantarillados, para que no estén bregando. Ya pueden ustedes hacer sus proyecciones. No me voy a centrar mucho porque ya es decir, es parte del capítulo de esos dos cursos. Pero es importante aquí tenerlo en cuenta en la planta. No es que después me digan, no, que eso ya lo vimos en el curso de acueductos. En los 3T de cursos que ustedes van a ver en su especialidad, inclusive en residuos sólidos, van a emplear también estas estimaciones de población porque están contempladas en el RAS. Y en el RAS se habla para la aplicación de lo que llaman el concepto de la AAA, acueducto, alcantarillado y aseo. Es lo que se aplica a estos métodos de estimación de las poblaciones proyectadas. Entonces aquí les da unas pautas cómo vamos a evaluar esas poblaciones y esos tiempos. Mismo que el método geométrico, aquí se incluye una variable que es importante, que es la tasa de crecimiento. Con este factor uno mira dentro del RAS cuánto es la tendencia de valoración de esa tasa de crecimiento y me está indicando, ¿sí?, cuál es la estandarización de esos parámetros cuando hablamos de los métodos geométricos, cuál es la tendencia con base a los reportes que me da el DAN y miramos los POTs y hay los censos también municipales o departamentales como complemento. El método exponencial normalmente lo trabajan como para verificación cuando se manejan los censos oficiales, para mirar las tendencias. Y a la vez se hace el método gráfico o la estimación de los 3, 4 métodos para mirar una línea de tendencia, que usted lo llevan a estos tipos de esquemas, donde vamos a evaluar en esos comportamientos. Aquí puse un ejemplo, 1985 al 2045. Miramos datos del DANE, la cabecera municipal si es un municipio. Si vamos en zonas de acueductos veredales, me toca ir al censo rural
y vamos a las estadísticas de las URPAs o de las Secretarías de Planeación de los municipios. Ahí tenemos los censos, en este caso de nuestros municipios. Entonces aquí puse un ejemplo, cómo desarrollar estos datos a nivel de los 3 métodos, aritmético, geométrico exponencial, estabilizamos los promedios y me pueden dar unas gráficas de estas tendencias. Esto varía. Hay que tener en cuenta hoy las densidades poblacionales han estado cambiando, dada la situación que estamos viviendo el país, y me da a decir esos métodos de proyección, si lo vamos a hacer en 3D, cómo va a ser esas tasas de crecimiento. Entonces aquí tenemos la franja, en este caso, del aritmético, el geométrico, y ahora haremos el exponencial, que se manejan de datos bajos a datos menores, y el aritmético básico estaríamos manejando datos muy, decir, dentro de lo estandarizado, y se mantienen todos, diremos, dentro de un promedio. Si hacemos esta verificación, el punto de equilibrio que uno mira cuando hacemos una presentación en 2D o 3D, esto está sujeto también a la interpretación que ustedes quieran darle a estos reportes del comportamiento de las tasas de crecimiento, el número de habitantes que se dan. Acá ya la parte para desarrollo, miraremos los métodos de proyección de población, como aquí les dejo un modelo, ¿sí? ¿Cómo establecemos estas matrices? Los 3 métodos, con las constantes, los años, miramos cómo es la tasa de crecimiento y me da un promedio, en este caso esas proyecciones cuando vayamos a aplicar la metodología, en este caso que nos enseña el DANE, inclusive están estipuladas en varios autores. Ustedes encuentran el libro de Romero, López Cuaya, Arboleda, Jorge Pérez. Todos llegamos a los mismos criterios para llegar, por ejemplo, en este ejemplo que tomé de un municipio en Córdoba, Nariño, poblaciones de 2025 hasta el 2049. Se hizo esos tipos de análisis donde vamos a encontrar cuál es la verificación, en este caso el comportamiento de esa población, y que me está referenciando cuáles son las tasas de variación de esa población. Entonces me indica cuánto van a ser la variación de año por año de cada método. Entonces ustedes hacen sus cálculos aplicando las fórmulas básicas. A la vez, cuando hacemos todos estos requerimientos, vamos a estandarizar dentro de los caudales de diseño que nos enseña la norma, en la 330, su artículo 47, me está referenciando de acuerdo al componente, que es lo que vamos a llenar en las fichas. Aquí tenemos todos los componentes. ¿Qué caudal vamos a emplear? Entonces los caudales, normalmente que todos aprendimos en este caso, vamos a evaluar los caudales máximos diarios y los caudales máximos horarios. Aquí me dan unos requerimientos, en este caso, que los K1 valen 1.3 y los K2 van de 1.3 a 1.7. Entonces volvemos acá a la norma que nos enseña, en la norma, en el artículo 43, que ya hemos descrito, me habla de la dotación neta máxima, de acuerdo a la altitud. Entonces esto ya está reglamentado, esto yo no me lo he inventado, ya está fijo y lo avalaron, donde dice que también dice que se establece el coeficiente de retorno del 85%, que no es la cantidad de aguas residuales vertidas al alcantarillado proveniente de las actividades de uso doméstico. Este factor lo aplican cuando ustedes ya desarrollen sus sistemas de alcantarillados, donde vamos a retomar cuáles son los parámetros a tener en cuenta para hacer esta verificación de los caudales de contribución. En el caso de sistemas de acueducto, plantas, no aplican este factor del 85%. Entonces aquí también, además, encontramos una serie de ecuaciones que van a aplicar, las que nos van a servir en la parte de sistemas de acueducto para su diseño de sus sistemas y para la planta. Si vamos a hablar caudal medio diario, en el RAS, en el subtítulo B 2.9, me dan la ecuación, que puede ser por número de suscriptores bruto, dotación bruta. Esto lo maneja mucho a nivel de empresas prestadoras de servicio público. Pero si lo vamos a manejar con número de habitantes, que es la población proyectada por la dotación neta máxima, nos vamos a la tabla del artículo descrito anteriormente, que es el artículo 43, ustedes ya hacen el ajuste, ya es de carpintería, yo sé que los que son ingenieros civiles, los que son ambientales, los que son sanitarios, ya manejan esta metodología, esto no es de otro mundo. Entonces, ¿por qué retomo acá este apartado y lo tengan en cuenta en la planta? Porque cuando empecemos ya a desarrollar la planta, tenemos que tener claro cuánto es el caudal
como nos dice acá dentro de los conceptos de diseño que nos dice la norma, cuánto es el caudal máximo diario que me va a operar la planta. Para mí es importante, porque aquí inicia todo el proceso de potabilización. Si tenemos el caudal máximo diario definido, ojo, que en la próxima clase vamos a ver la parte de fuentes de captación, tenemos que garantizar ese caudal que hemos proyectado, ¿sí?, sea menor al caudal disponible de la fuente hídrica. Porque, por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, en fuentes superficiales, evaluamos por la metodología de análisis de caudales mínimos o tenemos registros de caudales, aplicamos la curva de duración de caudales y verificamos que en épocas, por ejemplo, cuando hay fenómeno de niño por cambio climático, vamos a tener déficit. Entonces, ¿cómo va a operar la planta? Ya no vamos a hablar de que la planta me va a operar a las 24 horas, sino me va a operar a 6, 8 horas o día de por medio o día escalonado, dependiendo cuando haya déficit o escasez de agua. Entonces, los caudales máximos diarios para nosotros es importante porque es la pauta que me va a garantizar si vamos a hacer el suministro las 24 horas, en este caso el sistema, tanto del sistema de acueducto como dentro de la planta, para garantizar a la números de usuarios o números de habitantes que tengamos en nuestra población una agua potable, que es lo que se busca. Entonces, esto para nosotros es relevante cuando hacemos en aplicar esta ecuación que es básica, nos están definiendo que vamos a garantizar el consumo durante 24 horas. Entonces, aquí es donde hay que tener en cuenta, vuelvo y reitero, para los periodos secos, donde no tenemos bajas lluvias, entonces los caudales se me pueden bajar. En una fuente hídrica me puede bajar inclusive hasta por debajo del caudal máximo diario que hemos proyectado para nuestro sistema de acueducto y para que la planta opere con ese caudal que está diseñado. Entonces, con esto establecemos también los máximos horarios, donde vamos a hablar en este caso para los sistemas de la red de distribución, que normalmente se trabaja. Y los rangos se hablan de 1.3 a 1.7, que es el valor del casus 2, que es estándar. Es importante cuando hacemos estos análisis, en la parte de la verificación de los caudales, llegamos a los esquemas que ya todos conocemos y hemos desarrollado en nuestros sistemas de acueductos, que son los siguientes. En este caso, esos sistemas son tipos de gráficas donde tenemos los años, los caudales, y tenemos, por ejemplo, el básico, el aritmético, lo hemos hecho con los promedios, me están dando la verificación de cuántos son los caudales máximos diarios y los máximos horarios, que eso es importante. Cuando hacemos estas tendencias del comportamiento de estos caudales, es donde vamos a hacer también la proyección por año. Perdón. Y ya estoy a explotar 2. ¿Puede apagar el micrófono, por favor? ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Cuando hablamos en este caso de los caudales máximos diarios y los horarios, podemos ustedes, a partir de estos esquemas que aprendemos en la parte del curso de acueductos, lo vamos a replicar acá en las plantas. Para nosotros es primordial tener esta disposición de los caudales máximos diarios, que es la parte de operación de la planta, y el caudal máximo horario es el que va a salir del agua a tratar que vamos a conectar a la red de distribución. Si tenemos eso claro y si tenemos un informe detallado de entre los 12 meses de cómo es el comportamiento de esos caudales máximos diarios y esos caudales máximos horarios, vamos a tener buenas eficiencias esperadas en este caso dentro de la parte de operación y funcionamiento de la planta, que es lo que se busca dentro de todos estos parámetros que evaluamos en nuestro sistema de tratamiento de agua potable. Eso sería toda la parte de sesión de tener en cuenta entre los aspectos primordiales, básicos, digamos, principales para iniciar el desarrollo de una planta. La próxima clase, que va a ser dentro de 8 días, vamos a ver la parte de las fuentes de captación. ¿Cuáles son los requerimientos que debe tener una fuente de captación? Que muchos sí las diseñamos a partir de un aforo, pero me va a garantizar que ese caudal que ustedes diseñan su sistema de acueducto, su bucatoma, me va a cumplir las necesidades a la planta que nosotros vamos a evaluar, vamos a diseñar, vamos a optimizar o vamos a mejorar para garantizar un agua tratada a una población? Es la primera pregunta.
¿Cuáles son los requerimientos a veces que se manejan en aguas subterráneas cuando estamos manejando un pozo profundo? A veces los pozos profundos no me cumplen los requerimientos esperados en un caudal de máximo diario. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa distribución de agua? Eso ya en su curso de acueductos van a aprender los sistemas cuando tenemos un sistema continuo las 24 horas o un sistema por turnos de 2, 4, 6, 8, 10 o 12 horas o intercalado que se llaman. Y se manejan también sistemas, en este caso de las curvas de variación horaria, en función si son por sistemas de gravedad o por sistemas de bombeo, que esos también otros aspectos que van a desarrollar en su curso de acueductos. ¿Qué más sería para comentarles? Ya la parte siguiente, veríamos la parte relacionada con la calidad de agua, la parte de tratabilidad. Vamos a aprender a evaluar UNICA, los índices de calidad de agua que me piden las corporaciones a través de la directriz que nos da IDEAN, los IRCAS, los índices de riesgo de calidad, cuáles son los parámetros más relevantes que me piden las autoridades sanitarias y las autoridades ambientales de que el agua sea apta para consumo humano. Miraríamos otros aspectos importantes a tener en cuenta, que es la remoción de gruesos. En este caso vamos a enfocarnos a los destrenadores, evaluar las condiciones de sedimentos, los coeficientes de arrastre, cómo construir una curva de arrastre, cómo se hace un monitoreo de sedimentos para nuestras plantas. Y miraremos ya para cerrar la parte del curso de diseños 1, que son las mezclas rápidas. Ya en el curso de diseños 2 ven toda la fase complementaria, que es cómo se hace la coagulación, cuáles son los componentes, la floculación, tipo de floculadores, si son horizontales, verticales, Alabama, helicoidales, cómo se diseñan, la parte de los estabilización y ablandamiento para corregir pHs, tanto ácidos como básicos, la parte de sedimentación, cómo se diseñan los sedimentadores de alta tasa, los laminares o tipo colmena, los filtros, cuando vamos a implementar un filtro lento, un filtro rápido, y como también la parte de cloración y de desinfección, y como el último, el manejo de lodos, que todo eso es del curso de diseños 2. El diseño es 1, vamos a sentarnos todos los capítulos hasta llegar al concepto de mezcla rápida, que es el desarrollo que está propuesto en el plan de estudios que les ofrece la especialización de aguas y saneamiento ambiental relacionado con el curso de diseños 1 de plantas de potabilización. No siendo más, yo les agradezco la asistencia. Pues en la plataforma queda registrados los que están inscritos en el curso. En el Canvas les va a quedar ya la presentación, la grabación para consulta y pueden desarrollar sus actividades. Vayan organizándose en grupitos de 3, de acuerdo a los que estén inscritos. Y para la próxima clase, tener ya el listado, yo les voy a escribir en la barra de anuncios del curso para que me reporten a través de la bandeja cómo van a quedar integrados los grupos de trabajo. No siendo profe, más, le agradezco pena, la profe. asistencia. Buenas tardes. Sí, señor, lo escucho. ¿Con quién estoy hablando? Sí, qué pena, profe. Bueno, profe, pues en realidad nosotros somos más o menos 100 personas y pues también tenemos un grupo, ¿sí? Pues hablo directamente por todos los demás compañeros. No sé, Inge, qué posibilidades hay de cambiar como el horario, pues de 5 a 6 sí queda como pesado, pues teniendo en cuenta que muchos de nosotros trabajan, ¿sí? Y Estamos pues, de acuerdo. Es que pues, me voy a comentar acá, la sí, universidad señor. me entregó este horario, ¿sí? Esto como es virtual, queda la clase grabadas. Queda voluntario el que pueda asistir. Aquí no se va a hacer control de asistencia, ¿sí? Entonces tienen de apoyo el material que queda grabado en el Canvas, entran al módulo de encuentros sincrónicos, ahí pueden bajar la grabación de la clase, pueden llegar a asistir No, 15, 20 sí, minutos. sí, señor, eso sí lo tenemos bien, bien claro también, Inge. Sino que, pues ahorita, pues un compañero habló, pues se nota el dominio del tema, Inge, y realmente es muy agradable esta clase. A lo que voy es que no sé si existe esa accesibilidad, pues teniendo en cuenta que la mayoría del grupo siempre participa, ¿sí? Entonces, Estoy de no sé. acuerdo. Entonces yo voy a tener su observación, yo hago el comentario en comité, porque acá hay un horario que me entrega la universidad, eso está programado ya en la plataforma todo, ¿sí? Y ahí ya viene una planificación aprobada. Entonces, ahí para mí como dice, yo soy sincero con ustedes, ¿sí? Se me sale, así como tenemos todos un horario de trabajo, aquí me entregan una plataforma abierta con unas horas específicas para editar la actividad. Ah, ok. Entonces, Profe, hacemos lo posible, no les prometo nada, pero, pero así está contemplado el plan de estudio. Si quieren, ustedes pueden hablar con la coordinadora de posgrado y ella les va a decir de pronto lo mismo que le estoy comentando, ¿sí?
Profe, otra Entonces, cosa. hacemos el esfuerzo. Yo les Y tengo los- en cuenta todas esas observaciones válidas. Siga, ingeniera Profesor, ¿y Rosana. los grupos de trabajo, Profe, ¿usted nos puede también ¿cuánto? dejar en el Canvas esta presentación, aparte de la Sí, clase? Por sí, favor. ya lo dije. Clase bueno. terminada, se sube la presentación al La Canvas. presentación y aparte la grabación de la clase también, por favor. Eso queda grabado en los encuentros Sí, sincrónicos. Por ahí, sí, póngale por ahí en 15, 20 minutos, ya queda todo eso registrado por la plataforma automáticamente que maneja la universidad. Ok, gracias. ¿Sí? No Sí, te sí. afanes por eso. Bueno, listo. gracias, profe. Respecto a los ¿Alguien más? grupos de trabajo, profe, ¿los elegimos nosotros o se asignan? Sí, ustedes. Ok, Yo voy a tener en listo. cuenta de los que la participación, que me dice que son 100, me preocupa. Eso es mucho. Yo tenía estipulado Uy, sí, mínimo Profe, 30. demasiado, profe, la Se me verdad, hace no 30. exagerado. Sí, Se me hace exageradísimo. Nosotros habíamos Yo dicho que esperaba- mínimo yo- por ahí unos 30, 40 por 30. mucho. No, yo siempre los cursos he editado 20, 30. Uy, Me preocupa, ojalá, voy a hacer profe, esa, también. Hable de eso esa también. observación. Somos Listo. como 80, 90, sí. No están elevados. Me preocupa eso. Profe, en otras materias nosotros hemos venido trabajando de a 4 y ya pues tenemos esos grupos. No sé si hay posibilidades de que en esta también pudiéramos seguir igual. Bueno, no hay problema. Los 4, listo. Por mí no hay problema, listo. Se organizan, hagamos una cosa, me envían todos esos por la bandeja del curso, por favor, ¿sí? Para hacer un control de cómo van a quedar los grupos, para el asunto de la calificación más rápido para mí. Bueno, tendrá 30 trabajos por revisar. No, eso es lo de menos. Ya tengo un filtro para eso, no te afanes por eso. Son muchos, la verdad, son muchos. Así pueden ser muchos, pueden haber ingenieros muy buenos, informes muy buenos, regulares, como todo. Estamos en la viña del Señor, ¿sí? Yo espero y muchos de las expectativas de ustedes que se inscribieron para este curso virtual, yo sé por las limitaciones del tiempo, trabajan, laboran, pues es decir, las condiciones que les ofrece la universidad para desarrollar estos cursos virtuales. Pero no hay problema, trabajan de 4, entonces espero esas listas en la bandeja del curso, por favor. Profe, por X o Y motivo no se pueda en grupo individual, ¿se puede? También no hay problema. Yo les doy un valor agregado a los individuales. Gracias. ¿Listo? Bueno, quedamos así. Gracias por la asistencia y buena noche para todos. Gracias, profesor. Gracias, profe. Profe, Buenas noches. A buenas ustedes. noches. Hasta luego.